Entonces, pues ya, tenemos que buscar más. Entonces, también habla de una persona que se puede fiar. Y fiar, pues habla de una persona que va a cumplir lo que promete. Entonces, si podemos también busqué las raíces de la palabra confiabilidad, pues se puede separar en con, que significa junto o global, fides, que significa fe o lealtad, bilis, que significa el que puede, y dad, que significa una cualidad. Entonces, es una persona que tiene la cualidad y puede cumplir todo lo que dice. Puede cumplir su palabra, puede cumplir en formalidad y puntualidad. También puede cumplir y sabe decir que no cuando sabe que pues está fuera de su alcance. Porque muchas veces nos aventamos el compromiso y sin pensarlo, ¿no? Decimos que sí sin pensarlo. Entonces, pues bueno, podemos decir que una persona confiable es una persona fiel. En, y fiel, pues quiere decir que guarda la fe, que cumple sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada de las personas que en él la depositan. En Primera de Corintios 1:9 nos dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, fiel, pues es una cualidad de Dios. Él es fiel siempre en todo momento. En Primera de Corintios, ahí mismo en el capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel desde el principio y hasta el final. En 2 de Timoteo 2:13 dice, en lo que lo ponen: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros hay veces que procuramos ser fieles y nuestra naturaleza nos hace ser infieles, ¿no? Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, pues bueno, estos son solo unos ejemplos de quién es nuestro Dios, a quién le estamos entregando nuestras vidas. Es un Dios fiel, ya lo vimos. Él no se puede negar a sí mismo y Él es fiel en todo momento. En toda la palabra encontramos esta verdad. Tenemos un Dios eternamente fiel y eso lo hace un Dios absolutamente confiable. Entonces, si vamos de la mano, un hombre confiable es un hombre fiel. Todo esto nos trae descanso y gratitud a nuestras almas, a nuestras vidas y produce ese mismo querer hacer en nuestros corazones. Como dicen, ¿no? Hijo de tigre. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que hacer lo que Dios hace, ¿no? Lo que hace nuestro papá. En Primera de Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Si Dios es fiel y es confiable, se espera que nosotros seamos fieles y confiables. Y pues viene esta pregunta: ¿cómo puedo ser confiable? ¿Cómo puedo ser ese hombre confiable? Entonces, pues como dice el diccionario, ¿no? Pues que confíen en ti. Vivir de tal manera que te ganes la confianza de los que te rodean. No tienes que fingir, no tienes que forzar nada, ni tienes que asombrar a las personas para que confíen en ti. Ya es que entre que pienso y digo. Entonces, ¿cómo ser hombres fieles? En Proverbios 20:26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién los hallará? En la Nueva Versión Internacional dice: pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Entonces, si la Biblia dice que no hay, pues hasta aquí acabamos, ¿no? No hay, pues vámonos a nuestra casa. No, no es cierto. Vamos a contrastar esto. Vamos a ver que la Biblia muchos proclaman, ellos mismos solitos se vanaglorian, ¿no? Yo soy, yo hago, yo, pero
quién realmente lo puede hacer. Muchos hablan de lo que pueden o lo que no pueden hacer, pero pocos demuestran y viven de esa manera, de esa confiabilidad, de esa lealtad, de esa manera de vivir. ¿Puedo ser hallado un hombre de verdad? ¿Un hombre confiable? ¿Un hombre íntegro? ¿Un hombre leal? Esa es la pregunta que nos debemos hacer cada quien personalmente. ¿Puedes ser tú esa persona que necesita para que le puedan confiar cualquier responsabilidad? Al menos yo sé que no soy el hombre que debo de ser, sé que no, pues hay veces que la carne mengua, ¿no? Entonces sabemos que pues esto nos lleva a estar pegados de la palabra. O sea, en mis fuerzas no es posible, pero sabemos que para Dios todo es posible. Vamos a hablar de 3 áreas que debemos cultivar para ser hombres confiables. La número 1 es lo que soy, la número 2 es lo que hablo y el último número es lo que hago. Entonces vamos a empezar con lo que soy. Un hombre confiable habla de ser un hombre sincero. La primera característica es sinceridad. En 2 de Corintios 1:12 porque nuestra gloria está en el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aquí en este versículo Pablo habla de lo que está escrito en la carta de Corintios. La gente lo estaba atacando porque él había prometido que iría a visitarlos y por uno u otro motivo pues no había podido. Entonces la gente ya empezaba a decir, no, pues ya ves, nos dijo que iba a venir y a la mera hora no vino. Entonces, por eso Pablo escribe este versículo, dice, el testimonio de nuestra conciencia habla con sencillez, con sinceridad de Dios. A pesar de que la gente lo estaba criticando, pues su conciencia le tenía pues en tranquilidad, en paz. Pablo dice, mi gloria es esta, me tachan de poco confiable, pero yo estoy tranquilo y me glorío en estos 2 puntos. El testimonio de mi conciencia, que quiere decir que lo que la conciencia testifica de mi forma de vivir. Aunque estén diciendo que soy poco confiable, yo le pregunto a mi conciencia, ¿cómo me conduzco en mi vida con mis hermanos? Y la conciencia le responde con sencillez y sinceridad de Dios. Entonces, nosotros nos tenemos que hacer esa misma pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué dice nuestra conciencia de nosotros mismos? ¿Cuál es el testimonio que da de mí mi conciencia? Ahora sí, como en Pinocho, ¿no? Ahí está tu Pepe Grillo diciéndote si vas bien o vas mal. Porque hay veces que pues nosotros nos preguntan cómo estás bien, ¿no? Pero realmente nuestra conciencia puede hablar más que nuestra boca. Pablo se tenía tranquilo porque su conciencia testificaba lo que decíamos, con sencillez y sinceridad de Dios. La palabra sinceridad, volvemos a otra definición, significa eso, sincera. Sinceridad, sincera. Antes, bueno, más bien, todo el tiempo ha habido pues personas que se dedican a los talentos, ¿no? Ahorita podemos ver muchas personas que quieren y tratan de ser influencers, ser TikTokers, todo eso. Anteriormente o unos años atrás muchos eran músicos, era como que la moda, ¿no? Y así nos podemos ir, antes eran pintores y mucho antes en la época de Pablo eran escultores, esculpían piedras, esculpían estatuas. Y pues de esa palabra viene la palabra sinceridad, sincero. Entonces, en la antigüedad se manejaba que las estatuas que eran de una sola pieza eran estatuas sin cera. Entonces tenían sus carteles en los mercados y decían, esta estatua es con cera porque pues está remendada. Por los que no sabían hacer bien el trabajo, pues a lo mejor le estaban ahí cincelando y se les caía la nariz, la boca, no sé. Y había otros que sí podían hacer bien el trabajo y hacían una sola pieza
de la estatua. Entonces, la palabra sinceridad viene de esa palabra, de ser sincera, de ser una sola pieza, una sola persona, ¿no? Entonces, dice Pablo, yo soy sincero en la forma que me conduzco ante ustedes. Tú puedes probarme, ponerme al sol, ponerme a la luz y no se me va a caer nada. Soy una sola pieza. No, no va a ser que a las 3 semanas ya la cara se te está deformando, ¿no? Asimismo, ¿qué dices? ¿Tú qué dices de ti mismo? ¿Eres una persona de una sola pieza? ¿Eres sincero? ¿O hay algo que no es real en tu vida? ¿Hay algo que cuando el sol salga te golpea tu vida? ¿Hay algo que cuando el sol salga y golpee tu vida se va a caer? Tal vez no te has dado cuenta, pero si tomas tiempo de examinarte, tu conciencia te dará ese testimonio. Empieza a hablar de cómo has caminado estas semanas, estos meses. ¿Has sido pretencioso? ¿Has tenido o has sido verdaderamente sincero con Dios, con tus hermanos? De repente necesitas ajustar esto con Dios, ¿no? Porque el día a día, pues, no nos alcanzan las horas, no nos alcanza el tiempo. Siempre andamos a las carreras. Dice en Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y así es Dios, quiere que seamos sinceros, quiere que nos pongamos a cuentas, que no andemos pues en malos pasos, ¿no? Con hipocresía. Nos habla de ser sinceros. Y cuando te pones a cuentas con Él, ahora sí podemos empezar una vida sincera, una vida de una sola pieza. Una manera de vivir tu sinceridad, de medir tu sinceridad, es examinando tus motivos, tus intenciones. ¿Por qué haces lo que haces? Hay veces que lo hacemos porque lo tienes que hacer o verdaderamente lo haces por agradar a Dios. En este caso, pues habla la Biblia, ¿no? O agradas a Dios o agradas a los hombres. Muchas veces nada más buscamos el reconocimiento de la gente. En Mateo 6 pasa algo como esto. Jesucristo le habla a las personas que están haciendo cosas externas. Había gente que predicaba, que oraba, que daba, pero simple y sencillamente por el reconocimiento de la gente. No lo hacía para honrar a Dios. Entonces Jesús los estaba pues exhortando, ¿no? A que lo hicieran de una manera que fuera, buscaban lo externo antes que lo eterno. Y pues esa es una manera de examinarnos de por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Una forma de probar nuestra sinceridad. ¿Por qué doy lo que doy? ¿Por qué diezmo? Esa es una manera de estarte examinando. ¿Por qué estoy en el discipulado? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué realmente comparto en mis redes sociales? ¿O qué es lo que realmente comparto en mis redes sociales, no? Ahí es lo que Dios quiere que nos examinemos, porque a eso venimos, o sea, a escuchar su palabra, pero la palabra la tomamos individual. No podemos decir que es para él, sino es para mí, ¿no? Lo que se está hablando es para uno mismo. Si quieres ser un hombre confiable y ganarte la confianza de los que te rodean, lo primero que tienes que hacer es enfocarte en lo que soy, en lo que tienes en tu corazón, en las motivaciones. Ser sincero en ser sincero, y esa misma sinceridad nos lleva al segundo paso, que es lo que hablo. Hablamos de lo que soy internamente y ahora vamos a hablar de lo que hablo. Mis palabras, lo que digo, a lo que me quiero enfocar es en la honestidad. Ya hablamos de sinceridad y ahora vamos a hablar de la honestidad. Esto nos lleva a hablar verdad, a hablar con todos, así como Jesús lo hacía. Él hablaba verdad sin importar quién estuviese o qué es lo que le preguntaron. En Marcos 12:14, vamos a ver ese pasaje. Dice, viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres,
sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces, pues esta es una prueba que los mismos enemigos de Jesús le pusieron, ¿no? Sabían que él hablaba la verdad y sabía que él iba a decir la verdad, aunque pues saliera afectado. Entonces, ahora sí que los enemigos le querían poner un 4. Este es un ejemplo de cómo tú y yo necesitamos siempre decir la verdad, sin importar las consecuencias o frente a quién estamos. Porque pues, eso hace una persona honesta, una persona íntegra. Tenemos mucho mis palabras tienen que ser las mismas en donde estemos y con quien estemos. Porque muchas veces nos pasa, llegamos a la iglesia y buenos días, hermano, buenas tardes, Dios te bendiga, ¿no? Pero llegamos con los amigos al fútbol y pues se nos sale el código postal, ¿no? Y qué tranza y qué no sé qué. Y entonces te empiezas a buscar de esa manera, ¿no? Estamos en familia o más bien, estamos de visita con la familia de nuestras esposas y pues hablas bien de tu esposa, pero llegas con los amigos y te empiezas a quejar. No, es que ya me tiene hasta no sé dónde y entonces ya no estás siendo honesto, ya no estás haciendo íntegro, estás siendo partícipe pues, de una duplicidad. Estás siendo una persona de doble ánimo, ¿no? Porque tu honestidad pues depende de con quién te juntes y eso te vuelve una persona conveniente. Si estoy con los que le van a la América, pues le voy a la América. Y si al rato me invitan los del Pumas, pues ahí voy, ¿no? O sea, el chiste es ver quién me da de comer, quién me invita a la torta, ¿no? O sea, te vuelves conveniente y quieras o no, la gente lo ve. Tú lo haces por ganarte la confianza, pero la gente ve que eres así y lo que menos te ganas es la confianza. Lo que haces es, pues, que te conozcan como una persona conveniente, ¿no? En Gálatas 2:12 tenemos un ejemplo. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Esta carta de Gálatas la escribe Pablo y está platicando de lo que hacía Pedro cuando fue de visita a la iglesia de Antioquía. Él, cuando llegó, se sentó a comer con los gentiles, los no judíos, pero en ese mismo tiempo llegó un grupo de cristianos de Jerusalén, a los cuales pues aquí se refiere, ¿no? Como los de Jacob, de parte de Jacob. Entonces, pues Pedro al llegar pues se juntaba con los gentiles, pero luego vio que llegaron los cristianos y ya no se volvió a juntar con ellos. ¿Por qué? Por miedo, pero por miedo al rechazo de que, pues estás con ellos, ¿no? O sea, muchas veces nos pasa lo mismo. Hay veces que tenemos miedo de ser honestos y pues rompemos nuestra fe, ¿no? Nos corrompemos más bien. Tenemos miedo del rechazo y por estar en el círculo, pues lo hacemos. Nos pasa, no sé, a los jóvenes, ¿no? En la sociedad, en los grupos de la escuela. Y creo que la honestidad es algo que debemos cultivar entre la gente de Dios. La mentira es algo que tenemos muy arraigado en nuestro pasado, en nuestra sociedad como mexicanos, ¿no? Desde niños. Casi las mamás nos lo inculcaban, de que tocaban a la puerta y no hay nadie, no está, se salió. No, diles que al rato, ¿no? O ahorita no sé, ahorita es diferente. Pero a mí me pasó eso de que tocaban, ¿está tu mamá? No está. O casi me dijo que no estaba. Entonces, tenemos muy arraigado eso, mentir, las mentiras piadosas, ¿no? Para evitar problemas, para no generar conflicto. Esto, y pues sabemos que una mentira, pues, no es ni piadosa, ni es chiquita, ni es grande. La mentira es la mentira. Entonces, necesitamos pedirle a Jesús que nos ayude a eso, a cambiar, porque somos hijos de Él, somos hijos de un Dios fiel que no miente. Entonces no podemos estar mintiendo. Y esta razón es por la cual la verdad hay veces que nos duele por las consecuencias que puede llegar a tener y nos olvidamos de confesar esa verdad, de
que es parte importante de ser una persona honesta, de ser un hombre confiable. La confesión. La confesión requiere hablar verdad, decir las cosas como son, con todas sus letras. No temer a traer la verdad a la luz y no dejar nada oculto. Dice, si hablamos de la confesión, hablamos del pecado. Y el pecado hay veces que pues, lo puedes ver, ¿no? En tu vida diaria. Decía un pastor que, bueno, se llama Lenin, que a veces en consejería decía, es que pastor, no le quiero decir a mi esposa que estuve en adulterio porque no la quiero lastimar. Decía el pastor, si ya lo hiciste, ya la lastimaste. Tal vez ella aún no lo sabe, pero en tu carne y en tu espíritu ya está lastimada. Entonces tienes que confesarte, tienes que decir la verdad y tienes que hablarlo. No nos preocupemos por las consecuencias. Al contrario, a Dios les gusta que hablemos la verdad. La confianza se cultiva, dice la Biblia. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ser una persona confiable significa, número 1, lo que soy, ser sincero, y número 2, lo que hablo, hablar la verdad. Sus palabras son verdad sin importar quién esté presente. Recuérdenlo. Tal vez los chavos pueden decir, no, si le digo a mi papá me va a castigar, o no sé, ¿no? Si en el trabajo, si se enteran que hice este business, pues voy a perder el trabajo, me van a, no sé. Cada quien sabe qué es lo que tiene que hablar con Dios. Y como último punto, vamos a lo que hago. Ya vimos lo que soy, ya vimos lo que hablo, y el último punto es lo que hago. Mis acciones deben respaldar lo que hablo y lo que soy. Eso resulta en un carácter leal, una persona leal. El tercer punto es lealtad. La persona que es leal a sus compromisos con la gente que lo rodea es importante porque habla de una persona que no está enfocado en lo suyo ni en su beneficio. Está enfocado en el beneficio de la otra persona, lo que la otra persona puede llegar a ganar con ese compromiso. Como hombre leal, no nos vamos a vivir enfocados en nosotros mismos, no somos egoístas. Cuando te vuelves leal, dejas de ser esa persona ensimismada, ¿no? Primero yo, luego yo y al final yo. Cuando eres leal, buscas el beneficio de esa persona que reciba tu lealtad. En Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, yo prefiero que mi hermano esté bien antes que yo estar bien. Porque de esa manera el pueblo de Dios se une, ¿no? Si tú ves por el bien del otro, alguien va a ver por tu bien. Y el mundo te da ese reflejo, ¿no? Pues nadie va a ver por ti y si tú no te rascas con tus uñas, pues a ver en dónde acabamos, ¿no? Pero Dios nos habla de otra cosa, de la lealtad. Nos habla de que yo no puedo vivir una vida pensando en mi propio beneficio. Con ese pacto o compromiso, con este pacto o compromiso, ¿qué me beneficio yo? En vez de pensar en eso, deberemos de pensar cómo puedo beneficiar a las otras personas. ¿Cómo puedo ser parte de que la otra persona se sienta bien? En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una vez más nos habla de ver al otro superior a nosotros. No venimos a que nos sirvan, no venimos a ser los amos, ¿no? de la cuadra. Tenemos que servir a los demás. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente, no seas egoísta, no trates de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses,
sino que también procuren interesarse en los demás. Una persona que es leal, que actúa con lealtad, no toma decisiones centrado en él mismo, sino que reconoce los compromisos que tiene con la gente que está a su alrededor. Y podemos poner el típico ejemplo, no sé, los casados, los que estamos aquí casados, levanten la mano. Nos dirían, cuando le preguntas a tu esposa, oye, quiero salir con mis amigos, ¿qué hago? Lo que tú quieras, ¿no? Dirían, es una trampa, no caigas. Porque, porque no tienes que ver tu beneficio, tienes que ver el beneficio de la otra persona. En el mundo dirían, me dijo lo que yo quiera, pues me voy. Ahí nos vemos, al rato llego. Pero realmente eso beneficia a tu pareja, eso beneficia a tu propia carne porque te vuelves una sola carne. ¿O qué prefieres? ¿Que se enojen tus amigos por no ir o estar enojado con la esposa? ¿No? Tu carne no la puedes mutilar de esa manera. Entonces, esta persona leal vive a la luz de la responsabilidad de buscar el interés de los demás antes que el suyo. Por eso es tan delicado hacer compromisos a la ligera. ¿Cuántas veces nos ha pasado decir, yo lo hago, yo voy por él, yo lo recojo? Te comprometes a hacer cosas que ni siquiera piensas en cumplir. Hay veces que nos dicen, oye, acompáñame, sí, al rato te veo y en cuanto te das la vuelta te olvidas que tienes que ir, ¿no? Hasta que te están hablando. Vivimos en una cultura donde la gente nos comprometemos, pero no cumplimos. Puede que tengan la intención de cumplir, pero conforme se complican las circunstancias o se vuelve difícil o se atraviesan otros planes, pues dejas el primero, ¿no? ¿Qué pasa cuando, pues tal vez tenemos que venir aquí a la iglesia a hombres, a varones, pero pues se complica porque va a jugar la selección a la misma hora? Entonces dirían, o tienes o tienes que ir al partido, ¿no? Tienes que ir a la grilla. Entonces dicen, cumplo hasta que pues tenga algo mejor que hacer, ¿no? O empiezas con todas las ganas, pero pues poco a poco te vas a ir desilusionando. Debido a estos hábitos, es decir, que empiezas a ser responsable y no empiezas a cumplir, es cuando, no sé, pongamos el ejemplo de los políticos. En campaña cumplen y cumplen, y si llegan, pues ya se les olvidó, ¿no? Y uno mismo también, o sea, ya sabe que el político que cumple algo, que lo dice, no lo va a hacer. Y así mismo estamos ahorita en nuestra sociedad. Hablamos de, nos vemos a las 8 de la mañana para desayunar y ya sabemos que es 8:30. O sea, ya ni siquiera nos esforzamos, ya es, pues es a las 8, pues 8:30. Pues si bien va a las 9, ¿no? Y es domingo, no, pues a las 10. ¿Para qué tan temprano? Y así mismo estamos, ¿no? Te encargan en hacer algo en el trabajo. Tienes de fecha límite a fin de mes. Y llega al 30, al 31 y no, ¿qué cree, jefe? Me faltan unas cositas, se lo entrego mañana. O sea, tenemos el corte de la tarjeta y el último día es cuando estamos pagando. Porque siempre lo dejamos, ¿no? Los chavos, no sé, tienen trabajo, tienen tareas y una noche antes, ay, se me olvidó la exposición, no sé. O me pasó en alguna vez la lámina, ¿no? Vámonos a la papelería. 11 de la noche a ver dónde está abierto. Y así estamos. Esa es pues nuestra realidad en cuestión a nuestra cultura en México. Somos así. Las promesas no las cumplimos o no las vemos importantes. Tristemente en la iglesia sucede lo mismo. Nosotros nos amoldamos a nuestro entorno y no nos transformamos con la palabra. Somos los hijos de Dios y no cumplimos. Esto ya sea en el servicio, cuando la gente se compromete a servir, viene ciertas horas, ciertos días y empieza bien, pero hay veces que se les empieza a dificultar y a dificultar y pues terminas por dejarlo, ¿no? En vez de esforzarnos y dar el extra, dices, no, ¿qué crees, pastor? Ya no puedo, ya se me complica. En el Salmo 15:4 dice, Salmo 15, versículo 4, vamos a leer la segunda parte.
este salmo nos habla de lo que se espera de alguien que adora en el santuario de Dios. Dice la segunda, bueno, vamos a leerlo todo. Aquel a cuyo ojo es vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. La segunda parte, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces debemos de ser así, dice la Nueva Versión Internacional. Al que cumple lo prometido, aún salga perjudicado. El que cumple sus promesas, aunque le vaya mal, ¿no? ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y hacerlo? Muchas veces pensamos lo que veíamos al principio. Si me conviene, lo hago. Pero si no, pues no me voy a aventar, ¿no? Y hay veces que, pues conforme pasan las circunstancias, pues se va complicando. Pero tenemos que ser así como dice esto. Aún el que cumple sus promesas, aunque le vaya mal. Esto habla de una persona que cuando promete algo lo hace. Aún si cueste más trabajo de lo que espera, aún si no contemplaba ciertos gastos. Y como hijos de Dios necesitamos cumplir esas promesas. Aún si requiere un sacrificio extra, dormirnos menos, levantarnos más temprano. Porque es fácil cuando uno se compromete y está cómodo, lo decíamos. Pero cuando dejas de estar cómodo o te cuesta más, lo empiezas a dejar a un lado o necesitas más tiempo. Necesitamos estar dispuestos a someter nuestra carne y nuestros intereses personales, porque eso es demostrar el carácter de Cristo. Dime si Cristo no fue leal. Dime si Él no cumplió su compromiso que tenía. Él vino a la tierra y se hizo hombre. Dejó su deidad y vino a morir por nosotros, a pagar un precio. Y Él no estaba justo en la crucifixión y dijo, ay no, ¿qué crees? Que sí está muy pesado, ¿no? Mejor ahí déjalo, Dios, ay que se mueran en sus pecados, yo ya me quiero regresar. Él lo cumplió. Él fue leal y fue honesto y fue veraz hasta la muerte. Si tú has tomado un compromiso, se espera que lo hagas para demostrar que eres hijo de Dios y para demostrar que eres un hombre confiable. Pero queremos que la gente luego confíe en nosotros sin hacer nada, sin cumplir, ¿no? Volvemos al punto, te veo mañana y vienes a servir, sí, te veo mañana y no llegan, ¿no? Hay veces que son cosas exteriores, pero muchas veces son interiores. En Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Muchos de aquí tienen hijos, no sé quién tengamos hijos, y los que próximamente van a tener hijos. Ahora para los papás vamos a ver esta responsabilidad. Tenemos que trabajar con nuestros hijos también, para que ellos sean y crezcan leales y confiables. Sean unos niños obedientes o jóvenes, no sé cuál sea el caso, para que tomen tenemos que enseñarles el compromiso. Hay veces que tenemos el ejemplo de que cuando están chiquitos nosotros los llevamos, ¿no? A una actividad, alguna clase que tomen ciertas habilidades, no sé, llámese, en mi caso el ballet, la natación, y por ejemplo, y mi hija me pasaba eso, que sí quiero ir y ya estás bien emocionado y pasa el tiempo y de repente ya no quiero, ya me cansé, ya hoy quiero hacer otra cosa, quiero ir a los juegos y pues digo, está chiquita pero eso se ve desde el principio, ¿no? Necesitamos formarles ese carácter de cumplir. Por ejemplo, nos decía la maestra, si ella tomó este compromiso, ustedes tienen que esforzarse a que ella lo cumpla, porque fue lo que ella hizo, ella quiso tomarlo. Porque nosotros como papás es bien fácil, ya no vas, qué bueno, ya no pago, ya no te tengo que llevar y estar esperándote ahí 2-3 horas, ya mejor hacemos otra cosa, ¿no? Me pongo a ver la tele, no sé, pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos a eso. Ya sea empezar por lo menos y ir a lo más, ¿no? Tal vez en este caso las clases, pues empiezas 1 hora, empiezas un mes, 6 meses y irles demostrando que pueden cumplir las cosas y que las van a tener que cumplir, porque así tenemos que enseñarles desde pequeños. Porque ya grandes pues se nos complica, ¿no? También
la cosa a los 18 años, no se diga. Ya la gente es adulta cuando todavía viven en tu casa. Pero realmente, ¿qué pasa? No sé, se me vino de ejemplo como la de Intensamente, si la vieron o no han visto, o si han visto los trailers. O sea, están las emociones y pasa la adolescencia y llegan nuevas, ¿no? Se les abre un abanico más grande bueno, ahí ponen como un tablero extendido con más emociones y más cosas, ¿no? Y así mismo nos pasa. A los 18 ya eres mayor de edad y ya puedes hacer muchas cosas que antes no. Y no sé, obvio, cambias a la universidad, cambias de aires, y pues si no te enseñaron o no te inculcamos o no los inculcamos desde pequeños, pues de adultos o jóvenes adultos es más difícil, no es imposible, pero es más difícil. Por eso el día de hoy debemos de poner atención, de no descuidarlos y tener la oportunidad de forjar en ellos desde hoy el hábito de cumplir y el hábito de ser leales y honestos. Porque, pues dirían, no, en un año te vas a arrepentir de no haber empezado hoy. Y así se nos pasa la vida. Hoy dices, hoy voy a hacer ejercicio, no, mañana. Y eso se vuelve un año, 10 años y dices, hubiera empezado ese día y ya estuviera caminando, ya estuviera avanzado, ¿no? Los compromisos son un asunto central en la vida de todos, pero deben de ser más importantes para nosotros como cristianos. Tenemos el ejemplo del matrimonio. Son dos personas que frente a frente se están haciendo un pacto. Se supone que es sin forzar a ninguna de las dos partes, ¿no? Y hacen ese pacto enfrente de cada uno, de amar, de honrar y de respetar, ya sea en la salud, en el dinero, en la pobreza, en la adversidad, ¿no? Amamos, respetamos, y ese pacto es un compromiso futuro, porque ¿quién tiene problemas cuando se casa? Nadie, ¿no? Pero ¿qué tal en el futuro, a los 5, a los 10, no sé? Cada quien tiene esa experiencia en el matrimonio. Entonces, como cristianos, ese pacto lo tienen que hacer cumplir sí o sí. Tal vez allá en el mundo es, pues júntate y ver si sale bien. O cásate y si no, pues divorcios en 40 minutos, ¿no? Divorcio express, ahí hay los carteles, porque el mundo no se está centrando en que es un compromiso, se está centrando en que es un papel, cualquier cosa, ¿no? Si llevas toda la vida sin cumplir un compromiso, ¿cómo crees que vamos a cumplir un matrimonio? Que es eterno, que es hasta que la muerte nos separe, ¿no? Porque podrían decir en el mundo, pues te voy a amar, a respetar, hasta que no peleemos, o hasta que el dinero nos aguante casi, ¿no? Muchas veces pasa. Entonces, para Dios, pues no es eso, es hasta que la muerte. Y eso es más difícil. Te acostumbras a dar. Perdón. Y eso también lo vemos en los noviazgos. Por ejemplo, la Biblia no habla de un noviazgo. ¿Por qué? Porque en vez de, ¿cómo lo puse? En vez de ser un entrenamiento para un compromiso, te estás entrenando para no cumplir. Porque, pues vemos en la sociedad, ¿no? O sea, pues se hacen novios y duran 1 mes, 2 meses, 6 meses, no sé. O por ejemplo, no sé, vimos películas. Ya llevo mucho con mi novia. ¿Cuánto llevas? 3 meses. Dices, no, pues ni siquiera, ¿no? Ni siquiera la has empezado a conocer y ya piensas que es demasiado. Entonces, el noviazgo puede llegar a ser esa piedra de tropiezo porque pues te da la ilusión de conocer a la persona, te da la ilusión de salir, de conocer lo bonito, ¿no? De estar con esa persona en las cosas buenas, pero no te está entrenando para cumplir realmente. Porque ¿qué es lo fácil? Pues ya no siento bonito, ya nos estamos peleando, cortamos y buscas a alguien más. Y pasan otros 6 meses y otra vez lo mismo. Y entonces, pues te vuelves no cumplidor, llamémosle, ¿no? en cuestiones de si qué es lo que quieres para tu vida, un matrimonio o no. Y así como el matrimonio, o el noviazgo, cuando seguimos al Señor,
la falta de compromiso y lealtad. Cuando hablamos de seguirlo, de servirle, seguimos a Jesús también mientras haga lo que yo quiero o mientras haga lo que yo espero. Lo voy a seguir mientras yo tenga salud, mientras yo tenga dinero y mientras yo tenga amor, ¿no? Nos volvemos ensimismados. Pasa que, y si deja de pasar, pues empieza la incomodidad. Ya llego a la iglesia, o muchas personas, ¿no? Antes tenía y antes me iba y me alcanzaba y ahorita de cristiano, pues ni tengo ni me voy y aquí sigo, ¿no? Y te enojas. Pero realmente hay que esa comodidad dejarla afuera. Tenemos que ser leales, así como Dios lo fue, así como Jesús lo fue. Hay veces que en la iglesia pasa, soy parte de ella siempre y cuando me den lo que yo quiero o me den lo que yo necesito, ¿no? No sé, ahí estás hasta que las alabanzas te gusten, las cambian y ya no, o el baterista ya no toca bien, o en esta iglesia ya hay muchas moscas, vámonos a otra, ¿no? Así pasa. Cambiamos hasta que, o más bien, estamos hasta que estamos conformes. Una vez que empieza la incomodidad, te vas. Si no eres leal y comprometido, no eres un hombre confiable. Hay veces que llegan a la iglesia o van de iglesia a iglesia. Volvemos a ese punto. Están aquí y no les gustó porque la prédica hoy estuvo muy fuerte o no hablaron de lo que quisieron y van a otra. Y pasan 2 años y ya conocieron 10 iglesias. Entonces, pues es algo que debe de tratar Dios en tu vida, ¿no? ¿Estás por conocerle o estás por comodidad? Por querer que la gente te entregue, ¿no? Vivimos en esa experiencia, o más bien en esa idea de que la gente te tiene que dar, tú tienes que recibir, tú tienes que exprimir a las personas. Tú tienes que ser un campeón sin importar las circunstancias, sin importar lo que tenga que pasar, ¿no? A quién tengas que pisar. Y pues así no debe de ser un cristiano maduro, un cristiano leal, no lleva esta forma de vivir, no lleva esas relaciones personales, no lleva en la iglesia, en lo laboral. Un cristiano leal y maduro da antes que recibir. Y ese es el beneficio, el de dar. Toma la decisión de comprometerse pese a las dificultades. Y así muestra el carácter de Cristo. Hasta que este momento suceda y es evidente en tu vida, entonces podemos ver que es un hombre confiable, perdón. Mientras no esté comprometido, no puede ser de confianza. Tenemos que pedirle a Dios que haga la obra en nuestros corazones. Tenemos que ubicarnos y ver qué es lo que queremos realmente. ¿Queremos que la gente confíe en nosotros? ¿Queremos que en la iglesia nos confíe en algo, alguna actividad? Porque muchas veces podemos decir, yo quiero ir a predicar, yo quiero salir, yo quiero hacer, pero ¿estás dispuesto a pagar ese, pues llamémosle sacrificio, ¿no? Tanto en la carne como en el tiempo, porque muchas veces dices, yo quiero predicar y pues no leemos la Biblia o no hacemos por ese compromiso con la iglesia. Queremos que Dios nos confíe algo grande, pero no estamos dispuestos a serles fiel. No estamos dispuestos a serle fiel. ¿Cómo refleja tu vida el carácter de Dios? Puedes preguntarte, ¿soy una persona confiable que nunca actúa en hipocresía? ¿O soy una persona que habla verdad y soy fiel a sus promesas? Si tú eres hijo de Dios, tienes que hablar y que actuar sincero. Tienes que ser una persona de una sola pieza. Tenemos que ser un hombre a la imagen de Dios, ¿no? Decimos que ¿cómo se me olvidó este versículo? El que empezó la buena obra la va a terminar, ¿no? Si la empezó en tu vida, pues tenemos que seguir caminando. No, el de Filipenses 1:6. Entonces tenemos que seguir caminando en la obra y el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que estar pegados a su palabra. Pues vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias porque
Nos has dado a conocer lo que es un verdadero hombre confiable, Señor. No como el mundo lo dice. Dice 1 Corintios 15:58, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Sabemos que nada de esto que hacemos, Señor, es en vano, nada perdemos. Ganamos todo al estar aquí frente a ti, frente a tu palabra y sobre todo frente a nuestros hermanos. Como dice tu palabra, hierro con hierro se aguza, Señor. Así estamos aquí reunidos hombre con hombre para respaldarnos, para apoyarnos y sobre todo como lo vimos al principio, hombre confiable, ¿quién lo hallará? Queremos ser esos verdaderos hombres confiables y que nos hallen, Señor, que nos hallen sin mancha y que nos hallen haciendo tu voluntad. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.